Imaginemos por un momento eh, que la clave absoluta para entender el próximo gran titular sobre, no sé, un conflicto en Oriente Medio o un tratado nuclear en las Naciones Unidas no está en los despachos modernos de Washington ni en los análisis de inteligencia. Ostras, eso sería un cambio de paradigma total. Ya, totalmente. Pues imaginemos que para un sector enorme de la población mundial, esa clave reside en un complejo cálculo matemático trazado por un prisionero de guerra hace más de 2000 años. Suena un thriller geopolítico de ficción, la verdad. Sí, sí, literal. Pero es exactamente la lente a través de la cual millones de personas leen las noticias hoy en día. Es un enfoque fascinante y, al mismo tiempo, tremendamente complejo. La idea de que eventos globales contemporáneos estén atados a un cronómetro milenario genera una visión del mundo muy particular. Claro, una visión donde nada es aleatorio, ¿verdad? Exacto. Cero azar. Cada movimiento político se interpreta como el engranaje de una maquinaria antigua que sigue en marcha a día de hoy. Y precisamente de eso trata nuestro análisis exhaustivo de hoy. Tenemos sobre la mesa un material fuente denso y, bueno, muy cautivador. Muy denso, sí. Se trata de un extenso sermón en vídeo extraído del canal de YouTube titulado ¿Qué dice la Biblia? El vídeo en cuestión se llama Descifrando la profecía de las 70 semanas de Daniel. Un título que ya promete intensidad. Desde luego. Nuestra misión hoy es desglosar esta antigua profecía bíblica, desentrañar los intrincados cálculos matemáticos que propone y comprender los mecanismos que utiliza esta fuente para interpretar los eventos geopolíticos actuales a través de esos números. Pero a ver, antes de entrar en materia, es indispensable establecer una regla de oro para este análisis, para que quede todo muy claro. Sí, por favor, adelante con eso. El material que estamos examinando expone interpretaciones teológicas muy concretas y posturas políticas muy definidas sobre los conflictos en Oriente Medio, el papel del Estado de Israel y, bueno, escenarios del fin del mundo. Temas bastante delicados, la verdad. Mucho. Por eso, para quien nos escucha, debe quedar meridianamente claro que en este espacio no estamos respaldando, ni validando, ni tomando partido por estas posturas religiosas o políticas. 100% de acuerdo. Nuestro propósito es estrictamente analítico e imparcial. Exacto. Vamos a diseccionar estas ideas tal y como las expone el creador del vídeo, simplemente para entender cómo funciona la arquitectura de esta cosmovisión en particular. Sin más. Las reglas del juego están claras entonces. Queremos entender el cómo y el porqué de este sistema de pensamiento, sin filtros. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Venga, empecemos por el escenario histórico, que es clave. Sí, porque la urgencia de esta narrativa es vital. Según la fuente, nos encontramos en la antigua Babilonia. El profeta Daniel está allí, exiliado en cautiverio. Una situación bastante desesperada de por sí. Claro. Y un día, repasando los pergaminos de otro profeta, de Jeremías, lee que el castigo de ese exilio debía durar exactamente 70 años. Y claro, Daniel se pone a hacer cálculos. Eso es. Haciendo cuentas, Daniel se da cuenta de que esos 70 años están a puntito de cumplirse. Para poner una analogía, es como tener en las manos un antiguo contrato de alquiler que está a punto de caducar y darte cuenta de que tienes que hacer algo ya. Me gusta esa analogía. Es como si Dios hubiera puesto un cronómetro con cuenta regresiva y el tiempo se agota. Sí, pero claro, cuando ves que el reloj marca casi cero y no pasa absolutamente nada, pues entra el pánico, lógicamente. Y esa es la chispa que enciende toda la maquinaria narrativa del vídeo. Daniel ve que el plazo se agota y la nación sigue en ruinas. Así que comienza a interceder, a rezar de forma desesperada. Y lo que subraya la fuente aquí es la respuesta que recibe, que no es moco de pavo. Para nada. No es una intuición ni un sueño vago. Es una visita celestial presencial en toda regla. Y el análisis se detiene a clasificar el tipo de mensajero, que esto me pareció un nivel de detalle súper curioso. Porque en la jerarquía angelical que presenta la teología hebrea, los roles están extremadamente delimitados. Totalmente. No todos los seres celestiales hacen el mismo trabajo. Fíjate en esto. El vídeo habla de los querubines, que vendrían a ser una especie de guardia de seguridad de élite que protege la presencia divina. Como los que adornan el Arca de la Alianza en las películas de Indiana Jones, para entendernos. Sí, exacto, la seguridad VIP del cielo. Luego menciona a los serafines, que están dedicados en exclusiva a la adoración continua.
Pero el ser que irrumpe en la habitación de Daniel no encaja en ninguna de esas dos plantillas laborales, ¿verdad? En absoluto. Quien se presenta es el arcángel Gabriel. Y en este marco teológico, un arcángel tiene un peso jerárquico descomunal. Pero lo fascinante de esto es su historial de apariciones. Cuéntanos, ¿por qué hay un patrón ahí? A lo largo de todo el canon bíblico, Gabriel solo es mencionado por su nombre explícitamente en el libro de Daniel y siglos después en el Evangelio de Lucas. O sea, solo en 2 libros en toda la Biblia. Así es. Y el patrón es innegable. Cada vez que Gabriel entra en escena, su misión exclusiva es traer noticias cruciales sobre el Mesías. Es como el heraldo oficial de la redención. A ver, freno un momento. Entiendo que Gabriel sea importantísimo, pero la fuente se obsesiona con la hora exacta a la que llega. Subraya un montón de veces que se presenta a la hora del sacrificio de la tarde. Que en el sistema de medición judío de la época equivalía a las 3 de la tarde. Exacto, las 3 de la tarde. Pero, a ver, ¿por qué aferrarse a un detalle cronológico tan minúsculo en medio de una visión, no sé, cósmica y angelical? Pues porque en esta cosmovisión la historia rima consigo misma, con una precisión quirúrgica. El orador argumenta que esa hora, las 3 de la tarde, prefigura exactamente el momento en que, siglos después, Jesucristo exclamaría «consumado es» en la cruz. ¡Ostras! O sea, la misma hora exacta. Esa es la tesis del vídeo, que el mensajero que anuncia el plan de salvación llega en la hora exacta en la que en el futuro lejano ese plan se ejecutaría físicamente. Todo está milimetrado. Y hablando de matemáticas, Sí, aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Y donde corremos el riesgo de perdernos si no llevamos la calculadora en la mano. Para quien nos escucha, paciencia, que vamos a ir paso a paso. prometemos hacerlo sencillo. Gabriel le suelta a Daniel que hay un decreto de 70 semanas fijado sobre su pueblo y sobre la ciudad de Jerusalén, para, cito textualmente, terminar con el pecado y traer una justicia eterna. Claro, para alguien que escuche esto por primera vez, 70 semanas suponen poco más de un año y pico. Sería un plazo cortísimo para arreglar el mundo. Menos de 1 año y medio. Pero la fuente aclara rápidamente que estamos hablando de un código profético. No son semanas de días, son semanas de años. Y este es el cimiento de toda la profecía. La fórmula matemática básica es multiplicar 70 por 7. Lo que nos da un bloque temporal de 490 años. Exacto. Ese es el plazo total asignado para resolver el drama de la humanidad y establecer un reino mesiánico definitivo en la Tierra. Pero claro, Gabriel no entrega los 490 años como un paquete cerrado y ya está. Lo fragmenta en etapas muy precisas. Y aquí es donde la cronología histórica empieza a cruzarse con el texto antiguo de una forma que, sinceramente, a mucha gente le vuela la cabeza. Vamos con ese desglose paso a paso. La fuente marca el inicio de este reloj de 490 años en una fecha histórica muy específica. El año 444 a.C. Que es cuando el rey persa, Artajerjes, firma un decreto autorizando a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Eso es. La primera etapa que marca Gabriel es de 7 semanas, es decir, 49 años, que según el video es el tiempo que toma esa reconstrucción inicial en tiempos muy convulsos. Sí, con mucha oposición política de la época. Y a esta primera etapa le sigue una segunda etapa ininterrumpida de 62 semanas. Que si hacemos la multiplicación son 434 años más. Entonces, si sumamos ambas etapas, las 7 semanas más las 62 semanas, tenemos 69 semanas cumplidas en total. Lo que equivale a 483 años exactos, desde el decreto de Artajerjes. Y este es el punto de ruptura que el vídeo defiende con mayor ahínco. A ver, explícanos esto de la ruptura porque es clave. El orador sostiene que, utilizando un calendario profético de años de 360 días, que por cierto es la base del calendario hebreo y babilónico antiguo, Vale, años un poquito más cortos que el nuestro. sí, pues al proyectar esos 483 años, la cifra concluye matemáticamente en un día exacto del siglo I, ¿En qué día exactamente? en el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, lo que la tradición cristiana se celebra como el Domingo de Ramos. O sea, clavado. Pero claro, aquí hay un salto narrativo enorme. El reloj llega a su clímax, la semana 69 termina justo cuando el Mesías entra en la ciudad. Y se supone que ahí debería llegar la paz mundial. Exacto. Pero, en lugar de establecerse esa justicia eterna prometida en los 490 años, ocurre todo lo contrario.
un anticlímax total. La fuente cita pasajes donde Jesús literalmente llora sobre Jerusalén porque la ciudad no conoció el tiempo de su visitación. Porque ellos esperaban a un caudillo militar que expulsara a las legiones romanas a espadazos, básicamente. Claro, no a un maestro pacífico montado en un burro. Y el resultado de ese rechazo rompe la matemática, ¿verdad? La altera profundamente, ¿sí? Pero ojo, que la propia profecía de Daniel ya lo había anticipado en el texto. ¿Ah, sí? ¿Qué decía exactamente? El texto dice que después de las 62 semanas, que sumadas a las 7 iniciales son las 69, se le quitará la vida al Mesías. Ya te está diciendo que va a morir. Y no solo eso, la profecía añade un elemento geopolítico escalofriante para la época. Afirma que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Madre mía. ¿Y el vídeo cómo interpreta esto? El orador conecta esto sin el más mínimo margen de duda con el Imperio Romano. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas, bajo el mando del futuro emperador Tito, asediaron Jerusalén. Una masacre histórica brutal. Masacraron a sus habitantes y demolieron el segundo templo por completo, dejando solo escombros. Lo cual, a nivel analítico, genera un agujero argumental gigantesco en la profecía. ¿Por qué lo dices? A ver, piénsalo. Si el plan divino era de 70 semanas, 490 años, y todo colapsa con la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad en la semana 69, Falta una semana. faltan 7 años enteros. El plazo se agotó. La ciudad es destruida y no se cumplió la promesa de paz eterna. Suena a fallo de cálculo, ¿no? Exacto. Suena a que los cálculos originales fallaron estrepitosamente y tuvieron que inventarse un parche teológico para justificar que el mundo seguía igual de roto y caótico. ¿Cómo resuelve la fuente esta contradicción tan evidente? Pues el material aborda esa crítica introduciendo un concepto escatológico clave llamado la pausa profética. La pausa profética. Vale. La justificación no es que la matemática fallara en absoluto, sino que el cronómetro estaba programado exclusivamente para la nación de Israel. Ah, vale. O sea, el reloj era solo para ellos. Eso es. Al producirse el rechazo del Mesías, el argumento es que ese reloj específico se detuvo temporalmente. La semana 70, esos últimos 7 años, quedaron descolgados, en suspenso, esperando su momento histórico. La analogía que usa el presentador del vídeo aquí es súper curiosa para ayudar a los principiantes a entenderlo. Habla de las viejas grabadoras de casete. Es muy visual. Es como si en la semana 69 alguien hubiera pulsado físicamente el botón de pausa, con un golpe seco. ¡Clac! Y todo quedó congelado para Israel a nivel profético. Pero claro, tener un reloj en pausa durante 2000 años genera una tensión inmensa en la narrativa. Y la pregunta lógica que cualquiera se haría es, ¿con qué propósito? ¿Por qué pausar el plan maestro cuando solo te faltan 7 años para cruzar la línea de meta? El propósito, según detalla exhaustivamente la fuente, es la expansión global. ¿Expansión de qué tipo? El orador plantea que este endurecimiento o rechazo temporal de Israel no fue un accidente trágico, sino un mecanismo deliberado, un plan maestro para que el mensaje de salvación, el Evangelio, rebasara las fronteras étnicas judías. Para que llegara a los gentiles, básicamente. Exacto. A los no judíos, es decir, al resto de las naciones del mundo. La idea es que la pausa creó un paréntesis de gracia a nivel global. Es decir, como los destinatarios originales no firmaron la recepción del paquete, se abrió la invitación a cualquier otra persona del planeta. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que el vídeo insiste en que esto no fue un plan B improvisado sobre la marcha. No, para nada. La fuente busca pistas en el propio Antiguo Testamento para justificar que esta inclusión global ya estaba premeditada desde el principio. Sí, y escarba en la genealogía del Mesías, para demostrarlo, lo cual me parece un detalle fascinante. Aporta unas pruebas genealógicas muy concretas, sí. Menciona mujeres como Rahab, que era de origen cananeo, y a Ruth, que era moabita. 2 mujeres que no eran judías. Eran mujeres gentiles provenientes de naciones que históricamente habían sido enemigas acérrimas de Israel, además. Y, sin embargo, ambas terminan integradas en el árbol genealógico directo del rey David y, por tanto, del Mesías. Para la fuente esto demuestra que el diseño divino siempre contempló la inserción del mundo gentil desde el día 1, y que esta larga pausa de 2 milenios era simplemente el escenario previsto para llevar a cabo esa recolección global de creyentes. Pero claro, toda pausa tiene que terminar tarde o temprano.
En algún momento alguien tiene que volver a presionar el botón de play en esa grabadora de cassette imaginaria. Y la gran pregunta es, ¿cuándo ocurre eso? Exacto. Y según el análisis del material, el detonante que descongela el reloj profético es un concepto que ellos llaman la plenitud de los gentiles. Suena muy épico. Básicamente, cuando se alcance el número exacto, casi matemático, de personas no judías que debían entrar en este plan, la pausa se acaba. Pero aquí viene un salto narrativo que es radical. Radicalísimo. Porque para que el reloj exclusivo de Israel vuelva a funcionar y empiece a correr la semana 70, la fuente afirma que la Iglesia global tiene que ser eliminada del tablero por completo. Así es. El evento que marca la reanudación del reloj es lo que, teológicamente, se conoce y seguro que a muchos les suena como el arrebatamiento. Famoso por películas y novelas, claro. La fuente describe este suceso como una extracción física repentina y masiva de todos los verdaderos creyentes, que son levantados al cielo, cito, en un abrir y cerrar de ojos. Una desaparición global. Desde una perspectiva analítica, este evento funciona narrativamente como un cambio de guardia. Al retirar a la Iglesia del escenario terrenal, el enfoque divino vuelve a centrarse de manera exclusiva en Israel. El dedo cósmico vuelve a presionar el botón de play. Y arranca, por fin, después de 2000 años de pausa, la famosa semana número 70. Los últimos 7 años. Y es justo aquí, en este punto, donde la antigua profecía de Daniel salta de los pergaminos de Babilonia y choca de frente con los telediarios actuales. Totalmente. Porque la fuente sostiene que el caos geopolítico que vemos hoy en día no es una triste coincidencia, sino la preparación meticulosa del escenario para esta última semana. El orador del Viejo menciona el polvorín constante que es Oriente Medio, la amenaza latente de una tercera guerra mundial con armamento nuclear. Que es un miedo muy real hoy en día. Y la vulnerabilidad diplomática de Israel, que teme ser abandonado incluso por aliados históricos incondicionales, como podría ser Estados Unidos. Y ese contexto de desesperación y aislamiento extremo es, según el vídeo, el caldo de cultivo perfecto que exige la profecía para la aparición del gran antagonista. Sino todo lo contrario. Aparece como el salvador político definitivo. Un genio de la diplomacia, ¿no? Alguien capaz de lograr lo que ninguna coalición de las Naciones Unidas ni todos los premios Nobel de la Paz juntos han podido lograr. Que es firmar un pacto sólido y garantizado de paz en Oriente Medio. Exacto, un pacificador. Un genio diplomático, en lugar de un monstruo rojo con cuernos. Tiene mucho más sentido narrativo y realista, la verdad. Mucho más insidioso, también. Claro. En un mundo al borde del colapso nuclear, si aparece alguien que pacifica la región más inestable del planeta y además logra una concesión histórica imposible, va a ser aclamado a nivel global. ¿A qué concesión histórica te refieres? A permitir que los judíos reconstruyan el tercer templo en la explanada de Jerusalén y reanuden el sistema de sacrificios antiguos. Imagínate lo que sería conseguir eso hoy en día sin desatar una guerra mundial. Sería visto como un milagro diplomático absoluto. Para Israel, según expone el vídeo, este líder parecerá la respuesta directa a todas sus plegarias milenarias. Pero, claro, el mecanismo del pacto esconde una trampa mortal en la letra pequeña. Una trampa que la matemática ya había revelado. Cuéntanos cómo se rompe eso. La profecía dictamina que este tratado será firmado exactamente por 7 años. Que es la duración de la semana 70 que faltaba. Justo. Sin embargo, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, este líder mundial ideal muestra sus cartas reales. Se quita la careta. Rompe el tratado unilateralmente, prohíbe los sacrificios recién instaurados en el nuevo templo y perpetra lo que la teología denomina la abominación desoladora. Que suena terrible. ¿Qué es exactamente? Básicamente, se instala a sí mismo como objeto de adoración absoluta, exigiendo ser tratado como un dios en el lugar sagrado de Jerusalén. Menudo giro de guión. Y la pregunta que surge inevitablemente es, a ver, ¿por qué tiene que ocurrir esta traición a nivel profético? No es sadismo divino, según la fuente. Según la lógica interna del vídeo, el propósito de este engaño brutal no es simplemente torturar a la nación. El argumento es que Israel necesita ser empujado a un punto de vulnerabilidad absolutamente extrema. Para que dejen de confiar en alianzas políticas humanas, ¿no? Exacto. El falso tratado de paz les falla estrepitosamente y así se ven obligados a buscar una solución espiritual. La traición provoca que los habitantes de Judea tengan que huir en masa hacia el desierto.
Y el vídeo cataloga literalmente de demoníacas a las fuerzas que los persiguen en esa huida. Es un éxodo inverso y agónico. Huyen de la tierra prometida hacia el desierto. Pero paradójicamente, fíjate, la fuente ubica el renacer espiritual de la nación en ese mismo desierto, durante esa segunda mitad de pesadilla de la semana 70. ¿Cómo ocurre ese despertar? El vídeo explica que, en medio de esa persecución atroz, aparecerán 2 testigos proféticos predicando en las calles de Jerusalén, y su mensaje irá abriendo los ojos del pueblo poco a poco. Y todo esto culmina en una revelación nacional masiva que el orador enlaza con otra profecía antigua, esta vez del libro de Zacarías, en su capítulo 12. Un cruce de profecías. ¿Qué dice Zacarías? Dice textualmente que mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán. O sea, el argumento es que, acorralados en el desierto, traicionados por la diplomacia humana y sin ninguna salida militar posible, alzarán la vista y comprenderán finalmente la verdad. Que el Mesías verdadero no era el genio político que firmó el tratado. Sino el mismo que fue rechazado y crucificado al final de la semana 69, hace 2000 años atrás. ¡Ostras! Es el cierre del círculo. Es la reconciliación final entre el reloj profético y la nación para la cual fue programado en un principio. Y con ese despertar espiritual se sientan las bases para el gran clímax de la semana 70, porque la matemática exige una conclusión espectacular tras esos 7 años. Y vaya si la tiene. La fuente describe este desenlace con tintes verdaderamente apocalípticos, dignos de una película de Hollywood. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto a nivel de desenlace final? Pues que en el momento de mayor asedio militar sobre Jerusalén, cuando parece que todo está perdido, los cielos se abren de manera visible para todo el planeta. Un evento global innegable. Jesucristo regresa físicamente a la tierra, acompañado por esa misma iglesia que había sido extraída previamente en el arrebatamiento. Y aquí volvemos a la topografía precisa que le encanta a esta fuente, porque no vuelve a cualquier sitio. Sus pies tocan el Monte de los Olivos. Un monte de los olivos que, y esto es muy visual, siguiendo las profecías citadas en el vídeo, se parte literalmente en 2 a causa de un terremoto de magnitudes bíblicas. Un cataclismo geológico en toda regla. Este evento físico destruye de golpe a las fuerzas del anticristo y marca el fin cronológico exacto al segundo de la semana 70 de Daniel. 0 en el cronómetro por fin. Y a partir de ese instante, según la cosmovisión de la fuente, da comienzo un periodo de 1000 años literales de paz, de justicia y de un gobierno mundial centralizado en Jerusalén. Bueno, si tratamos de condensar y tomar perspectiva de toda esta avalancha de información, de fechas, matemáticas y profecías, ¿cuál dirías que es el mensaje subyacente que esta fuente intenta grabar a fuego en su audiencia? Yo creo que, en el fondo, es el concepto absoluto de soberanía y control. El material busca demostrar, por todos los medios, que la historia humana no es un cúmulo de accidentes caóticos. Que hay un plan. Que, a pesar de los imperios que caen, las guerras mundiales y esas pausas temporales de 2 milenios, existe un diseño inalterable. Y que todo está medido al milímetro. La idea central es que todo el tablero geopolítico actual que vemos en las noticias no hace más que alinearse de forma inevitable para cumplir con la misma precisión matemática con la que se dictó la profecía allá en Babilonia. Y eso, la verdad, nos deja con una pregunta bastante inquietante sobre la naturaleza humana y nuestro mundo moderno, para que quien nos escucha reflexione hoy, en su casa o en el coche. A ver, suéltala. Si millones de personas de a pie e incluso líderes políticos y legisladores en posiciones de poder real creen fervientemente que una guerra apocalíptica y un periodo de engaño global en Oriente Medio son un destino matemático absolutamente ineludible. Claro, si asumes que va a pasar sí o sí. Exacto. ¿Hasta qué punto esa creencia colectiva profunda se convierte en una profecía autocumplida? Si asumes como una certeza absoluta que la paz verdadera es imposible de lograr a través de la diplomacia humana, sin que antes tenga que ocurrir el fin de los tiempos. Entiendo por dónde vas. Dejas, inconscientemente, de intentar construir esa paz hoy. Esa intersección entre la teología antigua y la acción política moderna es sin ninguna duda un terreno asombroso que merece la pena explorar.